Pues muy buenas tardes a todos y todas. Este es nuestro segundo encuentro en La Paz que vamos desarrollando en el verano. Llevamos más de 40 años haciéndolo. Habíamos comenzado la semana pasada con Martirio y hoy tenemos el placer de tener aquí a nuestro coordinador federal recién elegido. Y recién elegido es la segunda vez que viene a Sanlúcar. Y eso es porque Antonio siempre mantiene un compromiso en nuestra ciudad. Ya sabéis que él estuvo en nuestra organización, fue concejal también del ayuntamiento y también fue profesor de aquí de un instituto, y a Antonio se le quiere muchísimo. Tenemos el placer de contar con él y además, Antonio, muchas gracias por venir. Es tu casa, sabes que lo es desde siempre, y siempre Sanlúcar le acogerá con los brazos abiertos, porque además, como he dicho al principio, Antonio siempre ha dejado aquí un grandísimo recuerdo. En los años que estuvo de concejal haciendo las políticas, que aún seguimos su senda, y Antonio pues viene hoy a hablarnos de un nuevo contrato social que debemos realizar entre los poderes políticos y la sociedad en general, en un contexto de auge de las derechas que vienen a arrebatarnos lo que hemos conseguido con la lucha, porque hemos conseguido conquistas y que hoy esta derecha y ultraderecha viene a arrebatárnoslas. En un contexto, además, donde se defiende la mentira, los bulos, la desinformación y, en definitiva, el fascismo vuelve a resurgir con fuerza, no solamente en la ciudad, que ganó las últimas elecciones municipales aquí, sino también en todo el mundo. Estoy segura que nos va a dejar hoy elementos interesantes para la reflexión y el debate. Antonio tiene un perfil muy destacado en todas las responsabilidades políticas que ha asumido. Él mejor que nadie sabe del valor del municipalismo, de la gestión cercana a la ciudadanía, pero en la historia de nuestra más reciente democracia, las administraciones locales son las que precisamente menos impulso han recibido, cuando precisamente es la primera instancia que acude un ciudadano o ciudadana cuando tiene un problema. Nuestra organización levanta orgullosa la mano de la bandera de la transformación social desde la base, tomando el municipalismo como herramienta de cambio desde abajo. Somos conscientes que acabar con la hegemonía neoliberal pasa por la formulación de propuestas alternativas, pero que sean viables y justas y que procedan siempre de la participación de los vecinos y de las vecinas. Ese es nuestro objetivo. Se trata de construir un sentido común que ponga por delante lo de todos. Sabemos que el camino es la unión de los intereses de la mayoría frente a una élite que maneja el poder económico y que nos está amenazando. Por eso es imprescindible construir una transición ecológica justa en nuestros pueblos y ciudades que incorpore la descentralización del modelo de distribución y comercialización de los productos alimentarios, que fomente la soberanía alimentaria, que apueste por la recuperación de materiales teniendo en cuenta la durabilidad de los productos, su reutilización, la reparación, que es mucho más eficiente y viene a cuidar el planeta y a cuidar de nuestra tierra. Bien sabemos que en Sanlúcar de Barrameda, que somos Puerta de Doñana, tenemos un patrimonio natural que poner en valor, y desde el Gobierno municipal que presidimos desde las últimas elecciones municipales, y ya me dirijo a vosotros como alcaldesa, creemos profundamente en estas propuestas y que en esa línea estamos enmarcando con mucho trabajo esta nueva gestión política para que Sanlúcar avance como sociedad y que tengamos la Sanlúcar que necesitamos, y para eso necesitamos la colaboración de la gente. Esta transformación que propugnamos exige un Estado con un poder público fuerte, democrático y participativo, que se proponga intervenir para garantizar los derechos, para proteger particularmente los derechos de la mayoría social trabajadora y especialmente la de las mujeres, para establecer servicios públicos de calidad, para que tengamos salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la vivienda, el derecho al ocio y a distribuir la riqueza y a distribuir también las oportunidades. Nosotros no nos conformamos únicamente con promover el bienestar social, aspiramos a la justicia social y a la igualdad, a una revolución democrática y a una revolución social, y estos dos elementos son procesos íntimamente relacionados para nosotros. Aspiramos a construir, con mucho trabajo, porque nos está costando la misma vida, a construir un municipio de futuro, con un modelo productivo sostenible, que sea diversificado, avanzado tecnológicamente, que cree empleo de calidad y distribuyamos las riquezas que nosotros mismos podemos generar desde el municipalismo. Sanlúcar creo que tiene fuerza para ello, siempre lo hemos dicho. Sabemos de los potenciales que contamos y de los valores, pero también tenemos altas debilidades.
y hace falta ayuda y participación vecinal para poder conseguirlo. Los ayuntamientos tenemos que dejar de ser la herramienta pobrecita del tejido administrativo estatal. Necesitamos una mayor y mejor financiación para atender a nuestros vecinos y nuestras vecinas y como nos demandan, que son muchas las demandas que recibimos todos los días, porque creemos que construyendo este tipo de ciudades, construimos, y de municipios, y de localidades, y de pueblecitos pequeños, todo desde abajo, podemos construir el país que queremos, el país que nos falte los recursos, los servicios públicos, con desarrollar una vida digna, un país con derecho, con igualdad real, y cuya actividad no ponga en riesgo la sostenibilidad ambiental. En definitiva, queremos decidir qué producir, cómo hacerlo y cómo queremos distribuirlo. Y para conseguirlo, pues necesitamos siempre de la participación vecinal, necesitamos a la ciudadanía. Somos legión quienes creemos que hay alternativas a lo que nos proponen las élites. Y Izquierda Unida aspira a transformar la actual realidad socioeconómica desde la raíz. Entendemos que hay que empezar por los barrios y los ayuntamientos, empoderando a los ciudadanos para construir una sociedad más grande. Y es una tarea que tenemos todos y todos, no solamente la parte política, sino también la ciudadanía. Con figuras políticas como la de Antonio Mayo a nuestro lado, creo que podemos ganar futuro para fortalecer el municipalismo, no solamente desde nuestra organización, sino el municipalismo que necesitamos desde el pueblo. Así que no quiero alargarme más, cedo la palabra a Antonio Mayo, nuestro coordinador federal, y muchas gracias por venir una vez más, y ya sabéis que el jueves que viene estamos aquí en estos encuentros en La Paz. Muchas gracias. No, hombre, no, pero 30, ¿no? Buenas tardes. Mirad, yo quiero agradeceros que estéis aquí. Hago muchos actos en muchos lugares, pero evidentemente si vengo a Sanlúcar tengo que rectificar a mi alcaldesa, que es también mía, de que yo no he dejado huella, no sé si he dejado huella en Sanlúcar. Lo que sí es verdad es que Sanlúcar sí ha dejado huella en mí. En términos vitales, por supuesto. Os voy a contar una anécdota de un director de un centro público que me dice: oye, ¿tú cuántos años estuviste aquí? Digo, yo 6. Dice, pues parecieron 16. Así un poquito, no con mucha alegría me lo dijo, pero sí fue un reflejo de la intensidad con la que yo viví en estos años, ¿no? Para mí Sanlúcar es una ciudad muy importante en mi trayectoria vital y es fundamental en mi trayectoria política. Yo soy hijo de la Escuela Política de Sanlúcar de Barrameda, de la izquierda de Sanlúcar, que es una escuela de vida. Y entonces, para mí es muy emocionante. Para mí es muy emocionante porque el primer meeting que yo di fue en la barriada del Palomar, teniendo yo apenas 24 añitos. Es que yo vine muy joven a Sanlúcar, no tenía 23 años. Y yo quiero agradeceros que estéis. Para mí esto es un encuentro de reflexión política, pero es sobre todo un reencuentro de gente que formasteis y formáis parte de mi vida. Quizás sin Sanlúcar y sin mi paso por aquí, pues no sería quien soy en términos políticos, sin lugar a dudas. Este aprendizaje político y de vida, para los más jóvenes, que a lo mejor no vivían cuando yo estuve aquí de 1990 a 1996. Ha cambiado mucho el modelo económico, el modelo social, las correlaciones de fuerza, los perfiles, cómo ha cambiado la sociedad en general. Y estoy agradecido porque yo creo que además el agradecimiento en estos tiempos que vivimos es una característica o una virtud transformadora, contraintuitiva. Es decir, agradecer no forma parte del lenguaje político. El lenguaje político está invadido por un léxico agresivo, tóxico, venenoso, lo que se viene a denominar estrategia del fango, que parece muy irracional, pero que es una estrategia absolutamente racional con un objetivo, que es hacer desistir a quienes no tenemos más patrimonio que organizarnos para mejorar nuestra vida y de la mayoría, y dejar de hacerlo. Introducen la toxicidad y el veneno
porque así quieren aburrirnos. Y hay gente que se aburre, porque es insostenible. Y si yo hago un acto de agradecimiento, estoy en el fondo haciendo un acto alternativo a ese lenguaje político que no es político. Porque aquí viene mi primera tesis: la política es sobre todo una actividad profundamente humana. Y si deja de serlo, deja de ser política. La política tiene que ver con la capacidad del ser humano en un momento de la historia de agruparse, de vivir en comunidad, de constituir las polis y, por tanto, construir un proceso de acuerdo y de convivencia entre quienes estamos. Por eso el título del nuevo contrato social. El nuevo contrato social. Ya sabéis que el contrato social tiene vinculación con el hecho de que las personas vivimos juntos en una sociedad siguiendo un contrato que establece las reglas del comportamiento moral y político. Esa es la definición del contrato social. ¿Y por qué planteo un 11 de junio de 2024 en Sanlúcar de Barrameda una apuesta por un nuevo contrato social? Porque el que hay ya no sirve. Lo han desgastado, lo han agotado, lo han corrompido, se ha roto la red social de convivencia, las reglas que nos permiten desarrollar una sociedad conviviente, una sociedad de convivencia. Pero el problema es que cuando planteamos un nuevo contrato social, lo planteamos porque todavía en esta crisis en el que lo antiguo o el pasado no ha dejado de existir, aún lo nuevo no ha llegado. Decía Gramsci que en ese interregno se producían monstruos, y efectivamente el monstruo está aquí y hablaremos de él. Por eso ese nuevo contrato social. Porque no hay bromas, no estamos para bromas. Y planteamos un nuevo contrato social en un contexto en el que hay una nueva etapa que todavía no acaba de emerger, pero que sin lugar a duda es un nuevo ciclo, en el que nos encontramos ante una disputa civilizatoria. Y cuando hablamos de disputa civilizatoria, puede parecer una hipérbole o exageración, pero estoy hablando de una forma de vivir que puede desaparecer, de unos marcos y normas de consensos adquiridos que pueden ser derrotados y convertirse en una especie de paréntesis en la historia de la humanidad. El epicentro de esa disputa civilizatoria la voy a poner en un ejemplo que todo el mundo lo va a entender, porque en nuestras trayectorias vitales hemos sido objeto de atención de ese modelo, sanidad pública. Un modelo que desde el punto de vista de la humanidad es apenas una gota en la historia de la humanidad. Estamos hablando de un modelo que surge en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, producto del avance y la exigencia del movimiento obrero y de una situación geoestratégica en el mundo en el que hay una Unión Soviética que aparece a los ojos del capitalismo como una amenaza y en la que los trabajadores, si no se ven satisfechos con las demandas que existen, pueden vincularse a ella. Desde ese miedo del contrapoder hay un proceso en el que se consiguen una serie de mejoras y de grandes consensos. Y la sanidad pública es uno de ellos. Fijaros si es uno de ellos que nos ha cambiado el marco de vivencia real, ¿Cuántos hemos sido salvados por la sanidad pública? O sea, no estamos hablando de una metáfora, querido José Manuel, no estamos hablando de una metáfora. Estamos hablando de la realidad cruda de una vida que gracias a las luchas organizadas nos ha permitido, y decimos nos porque aquí sabemos cuántos estamos, que hemos sobrevivido o que vivimos gracias a que hay una sanidad pública que no te preguntó cuánto ganabas ni te puso factura a tu curación o a tu sanación. Pero eso es un paréntesis en la historia de la humanidad. La gente se moría si no tenías dinero para afrontar una enfermedad grave. Bueno, rectifico, la gente no se moría, la gente se muere. En Estados Unidos, si no tienes dinero y no te has asegurado de enfermedades oncológicas, tienes dos opciones. O hipotecas tu casa, o pides un préstamo, o te dejan morir. Eso está ocurriendo mientras nosotros estamos hablando. ¿Por qué hablo de disputa civilizatoria y su expresión más encarnizada en la sanidad pública? Porque es la expresión de cómo nos puede cambiar la vida si perdemos los derechos conquistados. Por tanto, el nuevo contrato social, eso nuevo, tiene una aparente contradicción en el lenguaje de la izquierda que no es. Y es el hecho de que defender
defender la conservación de determinados derechos no es regresivo. Pedir que se conserven determinadas conquistas en estos momentos no es regresivo. Igual que pedir cambio a todo no es progresivo. Estamos en una sacudida, en términos históricos, tan brutal que incluso el lenguaje tenemos que resignificarlo y en la izquierda no tener miedo a un análisis acertado de que toca defender valores conquistados. Nos ha tocado durante mucho tiempo aspirar a derechos que no teníamos. Y nuestro lenguaje está asentado en esas aspiraciones, en ese ensanche dialéctico de tensión política para seguir creciendo en derechos. Y tenemos que hacerlo, pero sin complejos de que defender, conservar determinados servicios, determinadas conquistas, no es conservador. Porque el problema es que la sacudida que hemos vivido es de tal calibre que estamos hablando de una disputa en la que la forma de vivir, la forma de tener garantías mínimas vitales de seguridad, la forma de amar, la forma de relacionarlo, puede pasar a la historia para no volver. Y yo voy a hacer una interpelación, yo aprovecho este encuentro para, desde la confianza, hacer una interpelación en términos políticos. Desde una perspectiva histórica os comento todo ese proceso en el que hemos pasado una etapa prometeica, ese famoso héroe mitológico en el que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, le roba el instrumento de transformación para darlo a los hombres, el mejor robo que le puedes dar al poder, que es no pedírselo, sino quitárselo para construir tú autónomamente. Pero ese afán prometeico colectivo que representa como nadie el movimiento obrero, que representó aquí en Sanlúcar, el movimiento campesino, etcétera, hasta avanzado los años 80, se ve sustituido precisamente en los años 80 y 90 por la emergencia de una disputa cultural, que es la del neoliberalismo. Y círculos intelectuales que no asumían estos procesos de igualdad que se estaban construyendo en la sociedad, establecen que el capitalismo tiene que desentenderse de esas conquistas. Y ocurre un hecho histórico que les acelera ese objetivo. Primero, la traducción electoral de Reagan y Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra y Reino Unido con el Estado es el problema y no existe la sociedad sino el individuo, es decir, frente al sentido de comunidad, el individualismo, y hay un hecho histórico que les acompaña, que es la desaparición de la Unión Soviética. Ya no hay contrapoder en el sistema, ya no hay miedo a expresarse con el marco que tiene la propia naturaleza del capital, que es acumular riqueza. Y desde los años 90 hasta ahora venimos asistiendo a un proceso de individualismo que está impregnando a grandes sectores de la sociedad. Y por lo tanto, no porque no hablemos, ha desaparecido. Estamos en una sociedad narcisista, donde la gente mira el yo y piensa que va a sobrevivir porque él tenga o ella unas condiciones individuales mejores que los demás. Qué equivocados están. Pero ha impregnado en la sociedad de una forma muy extensa. Se ha sustituido el nosotras y el nosotros por el yo, el qué hay de lo mío. Y compañeros y compañeras, en esta disputa de batalla cultural tenemos que combatir también con las palabras y con las actitudes, y es reconocernos orgullosamente en el nosotras y en el nosotros, en lo común, porque es lo que nos permite sobrevivir como sociedad. Hay de aquel o de aquella que piense que porque tiene una paguita mejor que el otro, se va a salvar. Pero está ocurriendo porque una de las grandes virtudes del capitalismo es que sabe cómo implicar a gente que no tendría que estar en su trinchera, que sienta que forma parte de esa trinchera. El problema es que el capitalismo popular ha generado una alianza de gente que piensa que por tener un piso en condiciones y otra cosa en la playa ya yo soy capitalista. Eso es un logro de mentalidad, de invasión mental, en gente que tendría que estar impugnando el sistema. Hay que conocer cómo funcionan los mecanismos que operan para diagnosticar bien esa realidad. Entonces, vivimos en un sistema sin contrapesos, con un proceso de deterioro que se ha acelerado con la crisis de 2007. Y en esa crisis de 2007 se traduce en una oportunidad para apretar más las tuercas, de regular el trabajo,
privatizar los servicios como salida de la crisis. Es decir, el capital siempre busca, incluso en las crisis, una oportunidad. Y nosotros, que ya avisamos en el año 92, estaba yo en Sanlúcar, además, cuando el Tratado de Maastricht, que os acordáis que estábamos solos, todo el mundo tenía ese idilio con Europa, y todo lo que venía de Europa, por lo que significaba de alejamiento del franquismo, era visto con simpatía. El Tratado de Maastricht fue la primera quiebra que tuvimos con Europa, porque introdujo el servicio y el modelo social que hay ahora, un norte industrial y una economía de servicio y de menor valor añadido en el sur de Europa. Esa disociación ha provocado que haya un alejamiento hacia Europa, también en las clases trabajadoras de nuestro país. ¿Por qué? Porque el austericidio, la austeridad, los recortes venían de Europa, que pagamos los países del sur injustamente, ha creado un desistimiento de la población hacia las instituciones europeas y con razón. El problema es que esa impugnación que hicimos la izquierda en mediados de la década pasada ha pasado de manera pendular a una impugnación que la desarrolla nada más y nada menos que un proyecto cuyo objetivo es precisamente preservar los intereses de las élites que nos gobiernan, que es la extrema derecha. En Europa, el discurso más anti-instituciones europeas lo tiene la extrema derecha. Y nosotros vivimos en un momento en el que, ante la oleada reaccionaria que hay en Europa, el hecho de que tengamos un gobierno progresista en España, junto con Eslovenia, la única excepción, amortigua la percepción del peligro y de la gravedad del momento. Es decir, nosotros no tenemos ahora los viernes de los consejos de ministros en shock de recortes, como teníamos con el Partido Popular y Mariano Rajoy. Tenemos unos martes de consejos de ministros que, mal que bien, protegen determinados derechos, prorrogan, en un contexto en el que el resto de países europeos lo detentan gobiernos de derecha o de extrema derecha o socialdemócratas con derecha. Y en los países del este, en los antiguos países del este, ni se huele la izquierda. Hay una ofensiva de la extrema derecha y entonces el planteamiento que nosotros hacemos cuando hablamos de un contrato social, ¿cuál es? Que no es irreversible la victoria ni el avance de la extrema derecha. Por eso hablamos de disputa. Porque no estamos en un momento en el que la moda es la extrema derecha y van a gobernar y tarde o temprano llegarán. No. No estamos en ese momento de que resignadamente va a llegar la extrema derecha porque toca. Hay condiciones para decir que es irreversible y en ese momento de disputa el papel del Gobierno de España hace de una excepción contrahegemónica a Europa. Pero también como espejo con todas las contradicciones y limitaciones, nos gustaría que fuera más caudal, pero la correlación de fuerza es la que es, con respecto a otros países que añoran tener un bloque progresista gobernando. Avanza la extrema derecha, pero estamos en disputa. ¿Necesitamos un contrato social? Sí. ¿Y en qué consiste? Ahora hablaremos. ¿Por qué digo que estamos en disputa? Porque vengo un día en el que afortunadamente es 4 días después de las elecciones legislativas, la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, donde se contuvo lo que se preveía como irreversible victoria del gobierno de extrema derecha en un país clave de la Unión Europea como es Francia. Se contuvo. La semana anterior hubo un vuelco en el Reino Unido donde ganan los laboristas, que no es equivalente a bloque progresista, también hay que entrar. Pero en la izquierda tenemos que situarnos con los matices. Y en este contrato social, en esta disputa civilizatoria, frente al impulso del tuit de los 140 caracteres, vamos a reivindicar desde la izquierda el pensamiento complejo. Porque si queremos disputar en el simplismo y la fake news, nos van a ganar. Hay quien se mueve en el fango muy bien, nosotros perdemos en ese terreno. Por tanto, la disputa está en los contenidos y está también en la forma como afrontar la política. Y voy adelantando la conclusión, pero con detalles. Entramos en los detalles. Reino Unido, espejismo del sistema mayoritario inglés. Da la sensación de que de pronto todo el Reino Unido se ha vuelto laborista. No. Lo que pasa es que los conservadores que gobernaban se han desplomado porque hay parte de su electorado, el 14% de los británicos, nada más y nada menos, que se ha pasado a la extrema derecha.
Y al ser un sistema mayoritario, tú pierdes la prevalencia en un distrito y si ya no eres primera fuerza política, ya no consigues el escaño. Imaginaos, el sistema británico es, en la costa noroeste hay un diputado que se disputa con la población de Sanlúcar, Trebujena, Chipiona y Rota. Y nosotros sacamos 25.000 votos. Y hay alguien que saca 24.890. Solamente un diputado, el que saca un voto más que tú. Como ha habido un corrimiento del electorado conservador que se ha pasado a la extrema derecha, ha habido un desfondamiento del Partido Conservador. Por tanto, entramos en los matices. Es la primera vez que la extrema derecha entra en el Parlamento británico. Es la primera vez en la que una franja del antiguo norte industrial inglés, en la zona de Manchester, hay 100 circunscripciones donde la segunda fuerza detrás del laborismo es la extrema derecha. Pero los sistemas mayoritarios dan un espejismo electoral. Por tanto, la corriente de fondo sigue, igual que en Francia. En Francia, la unidad del Frente Popular, que es una elección, pero antes en España también. Antes en España también. El Frente Popular se constituye con el nuevo Frente Popular y con el No Pasarán, que sabéis que tiene unas connotaciones de épica bella en Francia, el No Pasarán en español. Aquí está mi amigo Mena, que estuvieron muchos años en Francia. Ganan porque se unen cuando están con la soga al cuello, y hay un sistema también mayoritario que permite, mediante el pacto republicano, renunciar quien está en el tercer puesto para que gane la fuerza que no sea Le Pen. Pero la primera fuerza política en votos es Le Pen, 34%. ¿Qué significa esto? Que podemos contenerlos, pero que no basta con unirnos para contener nada, sino que tenemos que hacer una política que ataque de raíz las causas que provocan el surgimiento de la extrema derecha. Y por tanto, asumimos que tiene que haber grandes proyectos de transformación, giros sociales en la política, blindaje de la mayoría social, garantía de mínimos vitales reales, eliminación de la pobreza y blindaje de los servicios públicos, o las clases populares no se van a sentir interpeladas a apoyar a los gobiernos progresistas de izquierda. Se trata, por tanto, de dos vertientes: mejorar las condiciones materiales de vida y transmitir la defensa de unos principios y valores que en esta disputa son clave. La gente tiene que saber que la democracia está en peligro. Está en peligro. Está en peligro porque, y ya viene con muchas imperfecciones, pero está en peligro por dos hechos. Uno, porque en Europa el marco de debate lo ha marcado la extrema derecha, la migración, la exclusión, el odio, el rechazo a la diversidad. Lo ha marcado la extrema derecha. Y el problema más grave no es lo que marque la extrema derecha, que sabemos quiénes son. El problema más grave desde mi punto de vista en estos momentos es que la derecha tradicional asume el marco de posición y debate político de la extrema derecha. Y lo hemos visto en el debate de la infancia migrante, un debate descarnado, trágico, un debate donde nuestra ministra, la ministra de Infancia y Juventud, ha convocado a los consejeros de competencia en Infancia y Juventud en Canarias, y sabéis que toda la tensión que hay entre el PP y Vox es porque el PP un día dice que hay que poner a la Armada a atacar cayucos y al otro día dice que vamos a valorar que ellos son solidarios y que tampoco se trata de dejar a niños de 5, de 6, de 7, de 8 años que están solos, que se tienen que llamar menores no acompañados, que tienen nombres, que dicen que es un problema distribuirlo entre todas las comunidades, pero que bueno, que vamos a hacer un favor. 476 personas. Y la ministra intenta hacer que los consejeros se comprometan a que el derecho de asilo y de reparto sea vinculante y se niegan. Un derecho humano que cuestionan. Si la derecha tradicional, que se dice democrática, juega a cuestionar los derechos humanos como si fuera objeto de opción política, está aceptando los marcos de la extrema derecha. Y la historia lo que ha enseñado, años 30, es que cuando la derecha intenta domeñar al dragón, el dragón se la come. O lo que es lo mismo, la gente prefiere la original a la copia, si el marco de debate de posición política es el que establece la extrema derecha. Por tanto, hay una batalla cultural en la que
se apuesta por un desmantelamiento de los servicios básicos, una vuelta a la educación clasista. En Andalucía se crean universidades privadas como churros, sin rigor ninguno, que ha provocado hasta la reacción de todos los rectores de las universidades públicas, pero tienen un objetivo, que es una educación clasista, que pueda ser médico y no el que tenga mejores notas, sino el que se las puede pagar. Volvemos otra vez a la derivación, a la sanidad privada, otra vez volvemos, los mayores, al médico de pago. Qué pesadilla, ¿os acordáis, no? Cuando íbamos al médico del seguro, no te hacía caso y por la tarde el mismo médico pagando era una maravilla. ¿Vamos a volver otra vez al médico de pago? Quiero decir, estamos disputando no matices, sino una forma de concebir la vida. Una forma de concebir la vida. ¿Y qué se da en la elección europea? Un avance reaccionario, un achicamiento del espacio de la izquierda y una normalización de la extrema derecha. Pero esto no es irreversible. Y hay organizaciones del bloque democrático que reivindicamos orgullosamente formar parte de él. En Izquierda Unida hay quienes pertenecemos al Partido Comunista de España, que fue el partido que más luchó por la democracia, así que elecciones ni una, y por tanto nos sentimos concernidos a seguir haciendo convocatorias por la democracia en su defensa. Porque esto no es irreversible y porque necesita no solo contención de las políticas de derecha, sino también un proyecto de país. Esto no va solo de contener. Y el problema de los franceses es que el Frente Popular se une cuando ve la soga al cuello, cuando puede ganar la extrema derecha, y de lo que se trata es de que se evite esa situación de emergencia. No se trata de que, y somos muy noveleros en España y decimos, ay, que tenemos que mirar a Francia. Perdona, el 23 de junio aquí se produjo una movilización popular que evitó la llegada del PP y de Vox al gobierno de España. Y si no es por esa movilización, no se gana. Yo creo que uno de los errores que hemos tenido desde la candidatura de Sumar es interpretar que los votos del 23J fueron votos ya nuestros para siempre. No, no. Fue un voto de contención en el que nosotros éramos un instrumento útil y ofrecimos la unidad para contener. Y gracias a esa unidad hay gobierno. Si no hubiera habido unidad por un tema electoral, no lo habría, tema de reforma electoral. Por tanto, hay que analizar la realidad sobre un combate que tenemos que actuar, con el que tenemos que actuar con inteligencia y con un proyecto como el de Izquierda Unida que se ofrece con humildad pero con mucha convicción y que se caracteriza por ser un proyecto previsible. ¿Qué decimos cuando es un proyecto previsible? Pues un proyecto en el que la sociedad intuye, la sociedad percibe o sabe de manera intuitiva qué posición política tenemos sobre los grandes asuntos del país. Esto lo pongo yo siempre como un ejemplo de que cuando hay un problema de un médico en un pueblo pequeño y no llega, la gente va al de Izquierda Unida o la de Izquierda Unida porque sabe que va a defender la sanidad pública o sabe que va a estar, no tiene duda de que va a defender el derecho de consulta. O cuando hay huelga, los sindicatos no se cuestionan si Izquierda Unida apoya la huelga de mejora salarial de los trabajadores, sabe que vamos a estar ahí, no tienen que preguntarnos. Yo creo que ser previsible en este momento, después de la agitación del último ciclo, de los 10 años de 2014 a 2024, es una virtud. Es importante que la clase trabajadora tenga instrumentos y herramientas políticas que le den certidumbre, que le den seguridad, no un concepto de seguridad represora de la policía o militar, no, un concepto de seguridad humana, un concepto de seguridad humana que debemos reivindicar desde el campo de la izquierda. ¿Y qué es eso de esa seguridad humana? Pues esa disputa contra quienes hablan de seguridad para poner muros de desprecio al ser humano, de quienes deshumanizan los debates, como ha sido el grave de la migración, de la infancia migratoria, deshumanizan, los convierten en números, se niegan a visitar con la ministra en Canarias a los niños que están allí. Antes de ayer llegaron 2 niñas de 6 y 8 años, de origen marroquí, en el Hierro, en la isla del Hierro. Durante el trayecto, el padre falleció, se cayó de la barca y murió con la mirada de su hija de 8 años. La madre, por las malas condiciones del viaje, ha fallecido también. Y se encuentran 2 niñas de 6 y 8 años absolutamente
vulnerables, absolutamente solas en el mundo, y los consejeros del Partido Popular no han tenido ni la dignidad de mirarle el rostro a niños y niñas que son tragedias humanas con rostro. Cuando se pierde la dimensión humana de la política, el problema es que cuando tú deshumanizas el objeto de tu atención política, todo lo demás viene después y está justificado. Cuando Abascal dice que la multiculturalidad y los inmigrantes son estercoleros sociales, están deshumanizando a las personas. Como en los años 30 los nazis deshumanizaban, y como deshumanizaban ya no suponía ningún trauma moral matarlos. Estamos hablando de cosas muy serias y no podemos normalizar esos mensajes. Pero estamos en disputa, ¿por qué? Porque lo mejor de la selección de España en un deporte tan popular como el fútbol, yo siempre le digo a mis colegas que no puedes ser dirigente de un país si no te gusta el fútbol. ¿Lo digo así? ¿Cómo que no sabes cuándo juega España la final? No, tú no estás en la vida. Pues resulta que lo mejor de la selección española, y esa es la disputa, es un hijo de un marroquí y una guineana de un barrio popular de Mataró y un hijo de dos ciudadanos de Ghana, ¿no? De Ghana, que nació en Pamplona en un barrio también de trabajadores. Pues es la mejor España, ¿no? Por eso digo que estamos en disputa, por decirlo en términos de un western de los años 50, los malos no están ganando, están avanzando, no estaban antes, pero no están ganando. Y lo mejor de todo, que no queremos que ganen y no estamos dispuestos a que ganen. Y ahí está la apelación y la interpelación que os hago. En un Estado en el que se ha descubierto que una de las grandes mellas que tenemos es el Poder Judicial, uno de los 3 eslabones del Estado, tenemos carencia democrática. En un Estado en el que ayer se descubrió cómo a 69 diputados de Podemos los espiaron en 2016 por ser diputados de Podemos, tenemos graves carencias de una policía que se sintió impune. Pero también nos da una metáfora de esta disputa, porque si buscamos los nombres de quienes fueron espiados, se encuentran compañeros y compañeras que están ahora en diferentes espacios, que nos hemos separado provisionalmente, temporalmente. Y lo digo ¿por qué? Porque si os dais cuenta, el de enfrente no nos va a distinguir. No nos va a distinguir, compañero o compañera, porque nos separemos y uno montemos un partido más cafetero y el otro menos, y uno se acuse al otro pareciendo la vida de Brian. Al final, el adversario sabe apuntar bien a quienes le amenazan en su hegemonía. La lección metafórica, esta sí, es que la única condición para construir un país, para no solo contener a la extrema derecha y sus valores rancios y reaccionarios clasistas, sino también vencerles desde la tolerancia, el respeto, el multiculturalismo y la defensa de los servicios públicos, es desde la unidad. No hay otra condición. Podremos inventarnos lo que queramos, pero no la hay, porque hay una ley electoral que castiga la separación, porque hay circunscripciones provinciales que nos pueden dejar en el tajo si no vamos unidos, porque no hay proyecto de país amplio si no es amplia las capas y los sectores sociales que lo apoyen. Izquierda Unida reivindica su papel, su carril histórico y su hilo rojo. Reivindica el mensaje orgulloso de defensa de la clase trabajadora. Pero somos conscientes de que hay otros hilos y otras tradiciones. Lo que exigimos es que no se nos opaque ni se nos oscurezca. Y nosotros orgullosamente vamos a ser protagonistas en este debate y en esta nueva etapa, construyendo para garantizar que España no es que sea la excepción a Europa, no es que España tenga que mirar a Francia, sino que Francia, el ejemplo de España, se extienda a Francia y a otros países con gobiernos progresistas en función de la correlación de fuerzas que es la que determina la política. Y con esto termino, compañeros y compañeras. Hacemos desde Izquierda Unida una convocatoria por la democracia. Una convocatoria por la democracia, que es convocar a los sectores sociales, de ciudadanos, sean de Izquierda Unida o no lo sean,
que están convencidos de que en estos momentos hay que militar. Yo os hago una interpelación a militar en la vida, en la cotidianidad. Quienes lo hacemos en una organización, lo hacemos de manera formal, organizada, articulamos y consensuamos discursos, tomamos posiciones colectivas, actuamos por el bien común de manera global y nos sentimos muy orgullosos de que esta organización, como Izquierda Unida, se sitúe en esa defensa. Pero apelamos a aquella gente que no está militando formalmente para que milite en su cotidianidad. Y cuando hablamos en su cotidianidad es militar en su espacio de trabajo, en su espacio familiar, aunque yo sé que es complicado la familia con la política, en su espacio de amistad, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de madre y padre de alumnos, la de pensionistas, en los espacios en que uno se encuentra en el desayuno, en las barras de los bares. Hay que militar para expresar esa defensa de la democracia y no situarnos en un campo que nos preocupa, que es el del silencio frente a las atrocidades de los que lanzan el odio, la intolerancia y la toxicidad, de los que reivindican el autoritarismo. Y cuando nos encontramos en los bares y alguien hace una barrabasada, si los demás nos callamos o hablamos en voz baja, eso también es un diagnóstico de quién lleva la hegemonía. Por eso militar también es, de manera amable, desde el poder amable de la razón, desmontar esos argumentos que no llegan a ningún lado y sin embargo se convierten en espacio de toxicidad en los espacios públicos. Yo interpelo a no dejar pasar ni un comentario que no tiene ninguna base experimental ni empírica y que va contra los mínimos valores democráticos. Os apelo como padres y madres a que eduquéis a vuestros hijos en la democracia, en el diálogo, en la escucha real. Apelo a los jóvenes, que son de izquierda aunque no lo saben. Pero los jóvenes no son ese invento que dicen que los jóvenes son de Vox. Es falso. Es una construcción interesada. Yo he estado aquí, hasta el 30 de junio he estado en el trabajo, en el instituto, hasta el 26 dando clase con ellos. Vienen mejores que nosotros. ¿De qué estamos hablando? Jóvenes que viven una crisis permanente, que solamente conocen crisis. Que ya los profesores no le podemos decir que si estudian mejoran su vida porque no es verdad. Antes se lo podíamos decir, ¿eh? Yo empecé aquí en Sanlúcar y todo el mundo sabía que el que estudiaba en el Pacheco y el que mejoraba su estudio mejoraba la vida con respecto a sus padres. Ahora no puede ser. Bueno, pues a pesar de eso, estudian, se buscan la vida, hacen cursos de idiomas, buscan combinar carreras con ciclos formativos. ¿De qué estamos hablando? De una juventud que quiere y que aspira al futuro. Y una juventud, que digo que es de izquierda, aunque no lo sabe, porque todavía no toma conciencia de esa disputa. Y hay una minoría, es verdad que hay una minoría reaccionaria, que también se expresa en los institutos, que son un gran termómetro social, o en las universidades, pero que esa minoría reaccionaria es producto de los avances que se han producido. No lo podemos ver desde el derrotismo. Es que en la historia de la humanidad, a cada avance, ha habido gente que no asume esos avances y se convierten literalmente en reaccionarios, que son los que reaccionan a los avances sociales o políticos. Desde esa lectura, yo os apelo a esa militancia en la vida cotidiana, a que orgullosamente combatamos no solo las fake news, sino las irracionalidades que se cuentan que no tienen razón. La de la paga la tienen los inmigrantes y yo no puedo vivir con lo que me dan. Lo sabemos, ¿no? No hay que disputarle los espacios públicos, porque esto en el fondo gritan cuando saben que no hay contrapoder, pero después son muy cobardes. No lo olvidéis, que han estado muchos años escondidos en el armario y ahora salen muy estruendosos, porque ellos pensaban esto antes, lo que pasa es que no se atrevían a decir. Ahora lo dicen, no se lo permitamos. Militemos en la vida cotidiana, no solo los que estamos en política, mi querida Carmen, los militantes de Izquierda Unida aquí, no, la gente desde su actitud cívica, incluso la gente de derecha democrática, tiene que arrastrar al Partido Popular a posiciones que le alejen de la extrema derecha. Fijaros si somos ambiciosos. Porque ahora en la extrema derecha las contradicciones están con la infancia inmigrante y en otras ocasiones con otras, porque hay un Alvise que ha surgido que tira de Vox, hay un Vox que tira del PP y hay un PP que no sabe lo que quiere ser de mayor. Y por tanto, frente a eso, la orgullosa reivindicación de una democracia real que profundice en la estructura del Estado, poder judicial,
que profundice en el Estado profundo, estructuras policiales y sistemas de información absolutamente impunes, y que profundice en reformas que si nosotros nos quedamos en minoría de la minoría no podemos alcanzar. Por tanto, esto es una apelación a un proyecto de mayoría, un proyecto ambicioso, un proyecto de mentalidad de construcción de un país. Y desde esa esperanza es desde la que yo os apelo, porque los avances en la historia de la humanidad no surgen desde el miedo que paraliza, sino de la esperanza que construye y hace avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Venga, mi amigo. Esperarse que hay un micrófono inalámbrico por ahí. Un momentito. Vale. ¿Alguna palabra más aparte del compañero? ¿Alguna palabra más? Pues ya está. Entonces, luego Miguel. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Antes de nada quiero reconocer tu fuerza, tu valentía y pido un aplauso muy fuerte para ti ahora por tu valentía de haber hecho lo que has hecho. Has dado un paso que no todo el mundo es capaz de darlo. Y ya que yo estamos delgados, que es menester que coma más. Entonces que estos aplausos te sirvan de puchero. Y tengo una pregunta para ti. Mira, he estado pensando, ya cuando te he escuchado me he convencido. Creo que hay una crisis muy grande de los partidos políticos y nuestra también. ¿En qué sentido? Pienso, o por lo que he visto, que los partidos políticos, la misión que tenían sobre todo era la de la educación de las capas populares, de los trabajadores, y es una cosa que se está perdiendo. En los pueblos, sobre todo, nos está ganando, por un lado, la Iglesia y, por otro lado, la extrema derecha. Lo que más hay en los pueblos es cofradías, reuniones, grupos de iglesias, porque le prometen el cielo, le dan una ilusión, le prometen algo fuerte. Y, por otro lado, también, la extrema derecha, que le da lo peor que hay, que es el odio y el rencor. Y eso llena mucho. Sin embargo, nosotros... Es decir, la política, al haber abandonado ese tema, no sé lo que le estamos dando. Aquí en San Lucas, por ejemplo, le damos mucho pescado frito, eso es verdad. Pero creo que deberíamos de hacer algo más. ¿Qué piensas tú ahora como nuestro coordinador que puede hacer también la política? Es que tú sabes que vengo de un pueblo donde el alcalde lleva ya 4 legislaturas en mayoría absoluta, pero solamente existe eso. El resto... como partido político está un poquito para ello. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Miguel. Buenas tardes. Me alegro de verte, Antonio. Igualmente, Miguel. La pregunta es muy sencilla, pero no la entiendo, no la tengo clara. Hoy mismo he escuchado, y tú también lo has dicho aquí, la separación que van a hacer o quieren hacer entre los dos berracos estos, ¿no? Pepe y Abascal, que son los mismos oficios. Te pregunto, ¿eso lo hacen de verdad o porque le puede dar rentabilidad a ellos? Es que yo no llego a entender. ¿El qué concretamente? ¿El qué? La separación que hace entre ellos. Vale. Ya está. Ya está. Bien. Con mucha brevedad, vamos a ver. Voy a sorprenderte quizás, pero vamos a ver. Yo doy un paso personal sabiendo mi vulnerabilidad física, pero con una profunda convicción política. Es decir, como ciudadano, ya no como militante de Izquierda Unida, como ciudadano, profesor, que ve las cosas en las clases, los comportamientos, las implicaciones comunicativas que conforman opinión en la gente, no quiero que por mi pasividad personal los valores reaccionarios, la extrema derecha, el fascismo del siglo XXI, llegue sin que hayamos presentado resistencia.
Eso es un compromiso vital que tenemos todos y que todo aquel que está en organizaciones políticas me entiende perfectamente. Otros amigos míos me dicen, tú estás loco, pero la gente que nos surge ese dispositivo, ¿no?, de compromiso. Yo creo que es la hora de los partidos tras el ciclo del 2014-2024. Nosotros, cuando irrumpió lo que se llamaba la nueva política, asistimos con humildad a ver si era verdad que había mecanismos de funcionamiento y participación mejores que los de los partidos, que son muy limitantes, tú lo sabes, pero se ha demostrado que no. Se ha demostrado que no han sido ni más participativos ni más democráticos porque han sido más verticales. Entonces, creo que hay que constatar que en momentos como estos, un partido son estructuras sólidas que resisten mejor los envites que no estructuras, digamos, más licuadas o con menos arraigo. Y tú decías de la Iglesia. Yo de la Iglesia diría que tendríamos que aprender. Ahí te voy a sorprender. El otro día estuve en Madrid con el cardenal arzobispo de Madrid, la primera vez que yo estoy con un cardenal. No, la segunda, porque el cardenal amigo Vallejo lo conocí. José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, un hombre que es párroco de una iglesia de Aluche, barrio obrero del sur de Madrid. Por tanto, el hombre ha sido elegido por el Papa Francisco para escándalo de todo el conservadurismo eclesiástico y de la Iglesia. Estamos hablando... Ese hombre me dio una lección de vida, de cómo su organización es capilar en los sitios donde no va nadie. Y él me decía, vosotros, hay gente que os está esperando a vosotros, porque quiere de vosotros estar ahí. Ellos están. Pero él nos interpelaba a nosotros también. Fíjate, qué cosa, ¿verdad? Los caminos de la política, como los del Señor, son inescrutables a veces. Pero hacía una lectura interesante, que es, hay necesidad de calle en la reivindicación de la política como arte noble. La política no es meterte en tu sede para mirarte a ti mismo, sino intervenir. Es programa, como decía Julio, pero es también hablar. Necesitamos hablar, tocarnos, comentar, compartir complicidad emocional con la gente. Y es también calle. Porque si no, no ganamos ninguna batalla, si no implicamos a gente que lo está pasando muy mal y que sabe que organizándose puede transformar su vida. O a lo mejor lo que hay que aprender de quienes consiguen atraer. Hombre, si a mí me prometen el cielo, yo también me apunto, ¿eh? Pero, hablando en serio, a lo mejor nosotros no tenemos que estar instalados en una melancolía de que otros hagan cosas que les atraen a gente. Tenemos que detectar nosotros qué es lo que podemos hacer para atraer más. Y después, Miguel, yo te voy a decir una cosa, también con humildad, porque yo igual que todo, de forma dialéctica, también diagnosticamos en una etapa una cosa y después te das cuenta que a lo mejor no tienes tanta razón. La irrupción de la extrema derecha, pero sobre todo la ampliación de los valores reaccionarios en sectores de la sociedad, es decir, la incorporación de pensamientos muy reaccionarios en sectores de la sociedad, aunque no estén organizados electoralmente, el peligro de que eso sea hegemónico ha resituado a todas las organizaciones. Y todos hemos hecho un proceso autocrítico. Nosotros también, pero por ejemplo el PSOE lo ha hecho también, porque con todas sus contradicciones, Pedro Sánchez no es Susana Díaz en el debate político, interpretó bien lo que había pasado. Que ellos, en cuanto pueden restablecer el bipartidismo, cambian las tornas, bien, pero la política es un constante aprendizaje en el que en estos momentos yo pienso que el PSOE se da cuenta de que si él intenta reconstruir el bipartidismo, va a perder. Y por eso ha cometido un error con el pacto del Consejo General del Poder Judicial. Tú no puedes pactar con quien es el dueño del Poder Judicial. Nosotros celebramos que se renovara el Consejo General, pero es como tú estás pactando con quien quiere mantener y consolidar la correlación de fuerzas de unos jueces que han tenido un profundo sesgo de clase, salvo honrosas excepciones en el acceso a la carrera judicial, y con unos valores principalmente reaccionarios, porque tú en ese combate pierdes. Y ha perdido la oportunidad de oro de haber hecho un acuerdo parlamentario vinculado con el pacto de investidura. Es decir, algo tan necesario en nuestro país, de historia tan complicada, como era incorporar en un pacto de Estado, y esto es un pacto de Estado,
a los nacionalismos periféricos que por fin se podrían incorporar también a la dinámica de saber intervenir en el Estado y que nunca lo han hecho, que lo están haciendo ahí tímidamente, y aquí se ha perdido una oportunidad. Izquierda Unida siempre dice, cuando no está de acuerdo con una cosa, ¿qué habría hecho de haber gobernado? Como me preguntaron el otro día en 24 horas. Oiga, ¿y usted cuál es? Pues si Izquierda Unida tuviera la mano del gobierno, habría hecho un pacto parlamentario amplio, representativo, involucrando incluso a soberanistas, en pacto de Estado, porque forman parte de España, aunque a ellos no les guste escuchar lo que estoy diciendo. Ellos son también España, aunque ellos no lo quieran, quiero decir. Ellos forman parte de este Estado. Y la oportunidad de incluir a todos los agentes que intervienen en el proceso político es una oportunidad perdida. Alguien me dice, oye, es que quieren establecer, realimentar el bipartidismo. Claro. Ellos tienen su papel, que es querer. Lo que pasa es que el bipartidismo no responde a la realidad de nuestro país. Y entonces yo voy a decir, como los buenos alumnos, que no echan en culpa de los suspensos al profesor, sino que asumen la autocrítica. A ver si los que contribuimos a que haya bipartidismo en nuestros errores, porque no hagamos las cosas bien. Pero este país ha superado el bipartidismo y hay un espacio de hasta el 18 y el 20% que podemos representar múltiples organizaciones si hacemos bien las cosas, y por tanto nosotros representamos el espacio, si hubiera llamado Unidas Podemos, se llame Sumar o como se llame, representamos, donde esté Izquierda Unida, representamos la superación de ese bipartidismo. Por tanto, las correlaciones no son teatralizaciones de un bipartidismo que existió, pero que ya no es. Son expresiones y coletillas de intentos de recuperar el bipartidismo en la que nosotros tenemos que actuar para evitar que así se produzca, porque la realidad de España no es una realidad bipartidista. Juan, ¿querías hablar? Buenas tardes a todos y Antonio, muchísimas gracias. Y una pregunta que creo que es importante para las personas que, como yo, por nuestra historia personal, no hemos sido militantes de partidos políticos, pero sí militantes de izquierdas, que es muy distinto. Y creo que una de las cosas que tienen que hacer los partidos políticos, y esa es mi pregunta, es dar pie, dar chance a personas que, por las razones que sean, no son militantes, por tener quizá una mente muy crítica con todo, pero también muy constructiva, pero que sepáis engancharnos. Yo estoy enganchado, por supuesto, pero hay muchísima gente demócrata y de izquierdas que está totalmente desvinculada de lo que es la lucha política porque ve una lucha totalmente partidista y que en muchas ocasiones no sabe reflejar que se está luchando por el interés común y por los trabajadores. Juan, las organizaciones políticas tenemos muchos defectos, efectos limitantes, pero sobre todo lo que somos son reflejos de la propia sociedad. Si hay partidos políticos que son débiles, es producto de que la sociedad no está en ellos. Por tanto, si no viene la gente, tenemos que ir hacia ellos. Siempre le hablo en la asamblea a los que voy, en diferentes territorios, de la amabilidad, en crear espacio amable de la política. Es decir, la gente no puede militar si tú vas a un sitio donde hay tensiones, mal rollo, vamos a decir esa expresión, o situaciones de crispación. La gente quiere militar en espacios que sea un placer ir. Y nosotros tenemos una responsabilidad, que es crear esos espacios amables. Pero también hay que apelar a quienes se sitúan en la comodidad de no ir más allá. Y no quiero decir que sea una cuestión de comodidad, pero sí que debemos atrevernos a equivocarnos en militar, en partidos. Y si no, si los partidos son frágiles, pues estarán conformados por gente, porque ese espacio se llena y a lo mejor no son los mejores representantes, o no somos, me incluyo, los mejores representantes que debería tener el pueblo o la izquierda. Si las organizaciones son amplias, tienen una mayor garantía de democratización y de control de sus dirigentes y de sus representantes. Entonces hay una coletilla, o sea, hay una cola,
proceso es que ¿cómo es la expresión? Se muerde la cola, ¿no? Es un pez que se muerde la cola, ¿no? Que se muerde la cola. Claro, ¿cómo rompemos eso? Pues lo rompemos con iniciativas políticas. Juan, juez jubilado, hombre progresista, comprometida con la democratización de la justicia, sanluqueño ya, familiar, es una persona útil para la convocatoria por la democracia. Y te voy a interpelar a ti, además, directamente, porque creo que el Poder Judicial tiene una asignatura pendiente en esta convocatoria por la democracia. Yo interpelo, porque la convocatoria por la democracia, en el fondo, es una interpelación que hacemos fuera de nuestras fronteras, de nuestro territorio de seguridad o de confort de la militancia, a gente que no está militando, pero seguro que coincide en esta defensa de la democracia y de la profundización del poder del pueblo, que es lo que al fin y al cabo significa la democracia. Y con esas figuras que buscamos en fórmula híbrida de participación puede estar la solución a esta movilización. El Frente Amplio, en el que nos basamos de la experiencia latinoamericana, no es más que una suma de organizaciones políticas y personas individuales que se unen para hacer cosas. Y en esa situación en la que estamos, pero creo que en estos momentos de resistencia los partidos sí hacemos un papel de mantener la red fundamental para que haya otro momento de crecimiento y de ofensiva que permita que con esas estructuras engrasadas faciliten esos momentos que ahora mismo no se dan. Por tanto, con todos los defectos y con todas las virtudes, yo creo que ahora toca mucho tiempo de protagonismo, de politización, de militancia, formal o no formal, y de, en este caso, como Izquierda Unida, de consolidación de nuestro proyecto, porque sentimos que hay gente que está náufraga y que quiere agarrarse a espacios que le den seguridad. Y ese papel los partidos políticos sí los podemos tener. Gente que no sabe a qué referencialidad tiene y que puede tener en Izquierda Unida una referencia que le dé certidumbre y seguridad. Pues muchas gracias, un abrazo y que sepáis que llevo a este pueblo en el corazón siempre. Reafirmo mi amor por Sanlúcar, que lo sepáis hoy. Paco, quería muchas gracias. Algo. Vale. ¿Se lo contesta después, ¿no? Sí, ahora está. Vale, pues os emplazo, ya sabéis que los encuentros en la PA que organizamos desde Izquierda Unida, hoy ha sido con motivo político de nuestro coordinador federal, pero creo que es la única organización política que establece estos espacios de debate donde la gente puede preguntar, donde la gente puede conversar y debatir y llevarse nuevas impresiones. Y creo que eso también es positivo, que nuestra organización, a través de la militancia, que esto que está aquí todo y las sillas puestas y demás, no lo hace ninguna empresa, lo hacen nuestros militantes que están aquí trabajando y ahora os va a ofrecer una copita, pero creo que también es de considerar, que creo que somos los únicos que cuando terminamos unas elecciones nosotros seguimos hablando de política y es importante, eso también es importante. Os emplazo a la semana que viene a seguir en estos encuentros, esta vez de motivo cultural, será a las 8:30 y tendremos a Benjamín Prado, que será presentado por Pablo Gutiérrez, así que tenéis una nueva cita. Muchas gracias.